oficinas en San Ignacio que cuestan, según el estúpido que hace la denuncia, 2 millones de dólares. Nosotros somos una de las empresas de investigación, quizás la única empresa de investigación con mayor crecimiento comercial en los últimos 5 años. ¿Ese crecimiento está vinculado con el gobierno nacional? Ese crecimiento está vinculado con nuestros aciertos, con la calidad de nuestro desempeño, con el trabajo profesional y científico que venimos haciendo desde que Interlace fue fundada hace 10 años. No tenemos cuentas oficiales, no tenemos clientes oficiales, ni siquiera empresas oficiales forman parte de nuestra cartera de clientes o de suscriptores al Monitor País, cosa que le daríamos la bienvenida si llegase a ocurrir, pero en este momento no ocurre. Nos acusan, por ejemplo, de esas oficinas, y te decía que somos la empresa de mayor crecimiento comercial. Nuestro Monitor País tiene cerca de 100 suscriptores que van de China a la Argentina. Los grupos financieros de inversión más importantes del mundo están suscritos a nuestro Monitor País. Y en el San Ignacio alquilamos unas pequeñas oficinas para ampliar nuestra capacidad de trabajo, para duplicar nuestra capacidad de trabajo. Pero nuestras oficinas tradicionales de hace 5 años siguen estando en el mismo sitio, muy cerca de Chacaito. ¿Usted atribuye estas acusaciones a sectores que no aceptan los resultados, fundamentalmente? Sí, son sectores fracasados, acomplejados, mezquinos, egoístas. ¿Usted ha intentado presentarles los resultados de las encuestas del candidato Capriles? Son tomando públicas, en cuenta que son, buena parte de los datos que son adversos para él. O fundamentalmente los capítulos que tienen que ver con el comportamiento electoral se han hecho públicos, siempre y cuando sean del Monitor País. Hay otros estudios que son privados, exclusivos para algunos clientes. Los estudios cualitativos, que son, desde el punto de vista estratégico, son fundamentales. Recién terminamos un estudio cualitativo nacional muy importante y muy revelador de lo que está ocurriendo y puede ocurrir en Venezuela en el futuro próximo. En todo caso, hemos crecido. Somos una empresa cada vez más grande, con un desempeño mejor, cada vez estamos contratando más profesionales, tenemos grandes proyectos para este año y para el próximo, estamos invirtiendo, pero todo dentro de los márgenes de la honorabilidad, del respeto por nuestros clientes, todos empresas privadas. Todos nuestros clientes son empresas privadas, que de chavistas creo que ninguna tiene nada. ¿Usted qué le pediría a esos sectores, si se quiere, más radicales de la oposición? No, yo lo que creo es que entiendan que esa es una estrategia equivocada, absurda, que genera odios en sectores que no son suficientemente conscientes de la información que reciben, de las estupideces que reciben. Imagínate que una encuesta te dé para pagar un apartamento en Madrid, es una estupidez. Bueno, usted dice que con ese dinero se compra la encuestadora completa. Compras a todas las encuestadoras, que las compras completamente, con oficina y gente incluida. ¿Usted diría que Interlace no tiene precio, por lo que plantea? No tiene sentido. Primero, nadie va a pagar por manipular una encuesta, porque las encuestas no influyen en el comportamiento electoral. Si las encuestas influyeran en los resultados electorales, en el comportamiento electoral del ciudadano, los candidatos no harían campaña, contratarían encuestas. Ustedes le están dando, con base en el último estudio, el que presentó el periodista José Vicente Rangel, le están dando una brecha importante al candidato Maduro con respecto al candidato Capriles. Nosotros comenzamos a medir comportamiento electoral desde el 9 de diciembre. Desde el 10 de diciembre, inmediatamente después que el presidente Chávez planteó un escenario electoral, un escenario de cambio. Como una empresa de inteligencia, como una agencia de inteligencia, como una agencia de investigaciones de opinión pública, estamos obligados a monitorear la realidad y a evaluar posibles escenarios. Desde diciembre estamos evaluando el escenario electoral. Y más siempre con la medición entre Maduro y Capriles, ¿sí? En diciembre hablábamos siempre del candidato de la oposición, porque no estaba, aunque evidentemente la gran posibilidad que había en la oposición era repetir con Maduro. La mejor alternativa era Capriles para la oposición. ¿Esos primeros resultados qué dieron? Una ventaja importante del candidato del chavismo. En ese momento, en diciembre. Estaba cerca del 20%. Estaba cerca del 20%. Luego continuamos a partir de febrero midiendo intención de voto. Puede mostrarlo a esta cámara si lo desea. Y comenzamos desde el 9 de febrero. En ese momento la brecha a favor de Nicolás Maduro era de 14%.
brecha que se reduce luego del anuncio de la devaluación o actualización del valor de la moneda. ¿A cuánto? Ahí se generó cierta inestabilidad, angustias, preocupación, se redujo la percepción o la expectativa de bienestar futuro y la brecha se reduce a unos 11%, a 11 puntos. 48% tenía Nicolás Maduro y 37% tenía Enrique Capriles. Sin embargo, luego del lamentable fallecimiento del presidente Chávez y de sus funerales, se dispara nuevamente la candidatura de Nicolás Maduro y al 18 de marzo hay una brecha a su favor de 18% y luego más recientemente en el último corte que hicimos del tracking presidencial que iniciamos en marzo, la brecha aumenta a 20%. Es decir, al día de hoy el presidente Maduro aventaja al candidato Capriles por 20%. Al 25 de marzo la brecha a favor del presidente encargado, de Nicolás Maduro, es de 20 puntos. Esta brecha posiblemente se reduzca, es parte de nuestras proyecciones, seguramente se reduzca, pero nosotros estamos proyectando este momento, estamos proyectando al 14 de abril una brecha a favor de Nicolás Maduro que puede estar en el orden del 14 al 16%. Una brecha mayor a la que obtuvo el presidente Chávez en el 7 de octubre, pero con una votación menor porque estamos proyectando también el aumento de la abstención, un crecimiento de la abstención. La abstención puede subir alrededor del 7%. Es decir, ¿se podría ubicar la abstención en cuánto? En un 27%, más o menos, ¿no? Son proyecciones que estamos haciendo. ¿A qué atribuiría ese aumento en la abstención? Bueno, del lado de la oposición, a un clima de desmovilización, desmotivación, frustración y descontento con el desempeño del liderazgo de la oposición. Después de las elecciones del 7 de octubre y luego las elecciones del 16 de diciembre, la oposición cayó como opinión positiva, llegó a menos del 30%, es decir, había después de esos procesos electorales donde la oposición sale derrotada, cae la imagen de la oposición, la imagen positiva de la oposición, que se ha venido recuperando más recientemente con el lanzamiento de la candidatura de Capriles. Pero por lo que dice, una parte de esa oposición se abstendría. Sí, y también del chavismo. Quizás hay sectores del chavismo que al no contar con la presencia del presidente Chávez puedan abstenerse. En todo caso, si la abstención es una amenaza para ambos candidaturas. No diría que es para va a depender de la capacidad de movilización de las maquinarias electorales, sobre todo en el caso del PSV y de la Revolución Bolivariana, y en el caso de la oposición va a depender de la capacidad de entusiasmar, motivar, persuadir, movilizar a sus electores. Si la oposición se retira, que es el escenario sobre el cual hizo la advertencia el presidente Maduro el día de hoy. Es un escenario que no debería ocurrir. Ya la oposición tiene una experiencia terrible cuando se ausentó en las elecciones parlamentarias del 2005. Sí. La oposición debe seguir avanzando, construyéndose como alternativa, no solamente como fuerza electoral. Y creo que una retirada del próximo proceso electoral sería catastrófico para la oposición. Pero no... Bueno, porque siguen siendo importantes los niveles de confianza que existe en la sociedad venezolana con relación al Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ¿qué dicen las mediciones con respecto al CNE? Alrededor del 67% de los venezolanos tiene una opinión positiva del Consejo Nacional Electoral. Es decir, entre población bolivariana, población chavista y población opositora. Exacto. Y yo creo que las declaraciones de uno de los rectores también aclara las dudas, la incertidumbre con relación al evento que usted mencionaba. A lo que ocurrió el día de hoy. Sí. Él dijo que era una denuncia grave, se refiere al rector Vicente Díaz, pero que no afectaba el resultado. Que no iba a influir, que no es una situación que no iba a afectar los resultados, que los resultados se mantenían a esos niveles de confianza. Esta diferencia de 20%, esta brecha de 20%, ¿usted diría que es irreversible? En este momento, tomando en cuenta ese 20% que puede ser menos, ¿no? En realidad, en este momento, puede ser 14. Nuestra proyección al 14 de abril es una diferencia a favor de Nicolás Maduro que puede terminar entre 14 y 16%. Es una proyección, es un escenario. Ese es un escenario con una abstención mayor.
con una abstención mayor con relación a los resultados del 7 de octubre. ¿Ese es el escenario más favorable para las fuerzas bolivarianas? No, es el escenario más favorable. ¿El más sí. Desfavorable qué dice? Estaría entre 10 y 12%. Es decir, no bajaría de 10, ni en el peor escenario. No. Y en todo caso, el escenario más probable y el único escenario que nosotros estamos observando a partir de los estudios, de las mediciones que venimos haciendo desde diciembre, las mediciones electorales de diciembre, el único escenario que nosotros observamos es un triunfo de Nicolás Maduro. No hay escenario, como lo dijimos el año pasado, sí. No hay escenario donde pueda ganar Enrique Capriles, salvo que ocurra un evento extraordinario que cambie la correlación de fuerza, y esos eventos extraordinarios ocurren muy pocas veces en la vida. ¿Evento extraordinario como cuál? ¿Plantearía usted? Algún error catastrófico, un error catastrófico que cometa Nicolás Maduro, un descubrimiento, una denuncia que desmovilice, afecte la credibilidad del candidato, la confianza que depositan sus seguidores. No sabemos si lo ha medido, pero igual se lo preguntamos. ¿Qué ve el electorado en Nicolás Maduro como candidato? Sí. ¿Y qué ve el electorado en Enrique Capriles? Uno de los factores que más va a influir en este proceso electoral es la imagen del presidente Chávez. La ausencia del presidente Chávez provoca un clima de inestabilidad emocional, porque los sectores populares se sienten vulnerables. Ya no está el líder que los defendía, que los protegía, que los había reivindicado y reconocido como actores fundamentales, como ciudadanos y seres humanos. Eso, en vez de debilitar, arrinconar, lo que ha hecho es radicalizar a los sectores populares o al chavismo. Cuando te sientes vulnerable, reafirmas tu posición. Eso fue lo que ocurrió cuando el presidente anunció por primera vez que padecía esa terrible enfermedad. El chavismo subió 7 puntos en 15 días y la valoración positiva de gestión se elevó significativamente. Luego, un año después, cuando el presidente anunció la recurrencia, también se eleva el respaldo electoral para ese momento, ya en plena campaña electoral que tenía el presidente Chávez, y también se eleva la evaluación positiva de su gestión. En este momento la imagen del presidente Chávez es clave, pero de esa misma manera la gente quiere ver los atributos propios del nuevo líder de la revolución. ¿No los ve todavía, en su opinión? Creo que hace falta una comunicación mejor organizada para mostrar los logros, la trayectoria, las ofertas, las promesas, las certezas que hoy ofrece Nicolás Maduro. El país, en medio de esta inestabilidad emocional, quiere estabilidad, quiere certezas, quiere tranquilidad. Y yo creo que es una extraordinaria oportunidad, más allá de la polarización, de que Nicolás Maduro pueda garantizarle a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que siguen al presidente Chávez, a los venezolanos chavistas, pueda brindarles certezas, tranquilidad. ¿Quién le da más certeza? Reglas de juego claras. ¿Quién da más certeza y reglas de juego claras en este escenario electoral? ¿El presidente Nicolás Maduro, candidato bolivariano, candidato opositor Enrique Capriles? En este momento, la gran oportunidad para posicionar ese futuro, ese nuevo futuro que se abre, dada la ausencia del presidente Chávez y la necesidad de proporcionar tranquilidad, certezas y garantías a los venezolanos, incluso a los venezolanos que adversan a Nicolás Maduro y al chavismo. Esa es la gran oportunidad que tiene Nicolás Maduro, pero además cuenta con el apoyo mayoritario de la población con respecto al modelo de inclusión. Fíjese que ya hoy no se discute el modelo, hasta la oposición acepta que el modelo de inclusión es necesario y solo promete hacerlo más eficiente, profundizar en los logros sociales del modelo de inclusión. La batalla ideológica la ganó el chavismo. ¿Piensa que es una victoria permanente? El chavismo impuso un modelo, impuso una cultura ¿Es permanente, política. En su opinión? ¿Esa victoria ideológica? Va a permanecer por mucho tiempo, pero va a ser permanente en la medida que ese debate ideológico que ganó el chavismo se convierta en una cultura política, se convierta en sentido común, forme parte de los valores, las visiones, las interpretaciones de la población, incluso de los adversarios. ¿Eso necesita cuánto tiempo, en su opinión? Eso es un proceso largo, pero ya el debate ideológico lo ganó. Ya la persuasión, la lucha ideológica está ganada por el chavismo. Solo hace falta convertir esa hegemonía
en poshegemonía, es decir, en cultura, en una especie de instauración paradigmática de la nueva cultura. ¿Cuáles son los atributos, qué valoración hace el electorado del candidato Enrique Capriles? ¿Se acuerda que le preguntamos por el candidato Maduro? Ya el año pasado nosotros habíamos señalado que uno de los logros fundamentales de la candidatura de Capriles es haberla convertido en una candidatura potable, que no generaba rechazos significativos. ¿Es potable importantes. todavía a pesar de su cambio discursivo? Exacto. Sigue siendo potable, a veces usa un discurso más conciliador, otras veces usa un discurso más confrontacional. En nuestra opinión, el discurso del candidato de la oposición debería ser más conciliador, debería hablar más del futuro que basarse solo en la denuncia. En un clima de inestabilidad, la gente necesita certezas, necesita garantías de que el futuro está bajo control. ¿Qué certezas esperaría ese electorado de Enrique Capriles? Una oferta creíble, unas promesas contundentes, atractivas. No, lo digo desde el punto de vista del elector, una oferta en la que la gente confiara, sintiera y apoyara, que entusiasmara y movilizara. Pero una de las carencias fundamentales del discurso de la oposición es que todavía no entiende el fenómeno de la pobreza. La pobreza no es solamente una condición material. Los pobres no solamente reclaman pan, techo, empleo, reclaman amor. La pobreza, la pobreza crea una sensación de subestimación, de falta de autoestima. Cuando el presidente pronunciaba esos discursos amorosos que reivindicaban la condición popular, que le otorgaban reconocimiento y protagonismo a los sectores populares, eso era clave. ¿Lo está haciendo Maduro? Más allá de la valoración de la gestión. Maduro promete continuar con ese legado, amoroso, con ese modelo. ¿La oposición? La oposición sigue pensando que la pobreza es solamente una condición material y no solamente empleo. Y la pobreza también tiene que ver con la condición espiritual. No solamente la gente reclama pan, vivienda y empleo, reclama el cese del autoritarismo social, reclama la mirada de desprecio que siente con relación a otros sectores. Y ese discurso amoroso que logre la identificación de los sectores populares todavía no existe en la oposición. Y esa es una gran ventaja que lleva el chavismo en su capacidad para influir y convocar a los sectores populares. Nos quedan 2 minutos a lo sumo, 2 o 3 minutos. Le preguntamos, ¿tienen previsto, están haciendo otra investigación de campo en este momento? Estamos dando resultados semanalmente. Este sábado tenemos nuevos resultados. La semana que viene también. ¿Los presentan el mismo sábado? Disculpe. Seguramente los vamos a entregar a los medios. En nuestro país termina el domingo. La posibilidad de divulgar encuestas creo que es hasta el domingo próximo. Es una campaña muy corta. No debe haber sorpresas, salvo que ocurra, como te decía, un evento extraordinario. La oposición tiene el reto de convencer a través de una oferta que genere tranquilidad y no confrontación. Creo que equivocaron el discurso. La confrontación era el año pasado, cuando tenías que desencumbrar al líder religioso. Y el gran reto de Nicolás Maduro es, primero, construir un liderazgo con atributos propios, siempre articulados a la imagen y el legado del presidente Chávez, que representa todo el modelo de inclusión, justicia, igualdad que la gente percibe. Pero también necesita suministrar certeza, que tiene capacidad para comandar el nuevo gobierno, que tiene una oferta que genera garantías y estabilidad. Tiene que de alguna manera establecer ya reglas de juego claros para incorporar a otros sectores que sienten angustia e incertidumbre con relación al futuro. Ese creo que es el gran reto de Nicolás Maduro, y evidentemente comenzar a prometer cuál es el futuro de la revolución. ¿Piensa que no hay promesa en su discurso? Todavía no están claras las promesas, en nuestra opinión. Hace falta construir una oferta que le dé, repito, certezas y garantías a los venezolanos, incluso a los venezolanos que no apoyan al chavismo, certezas y garantías de que hay un futuro, de que la revolución tiene un futuro mejor que ofrecerle a los venezolanos.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, aprovechamos el tiempo. Sí, ya van a ser las 10 de la noche. Muchas gracias. En todo caso, el sábado harán la presentación pública. Vamos a hacer una presentación de los resultados de intención de voto y luego la semana siguiente a los suscriptores ya de Monitor País, que como te decía son casi 100 suscriptores desde China a la Argentina. Muchas gracias, bienvenido siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros despedimos a Oscar Schemel, presidente de la encuestadora Interlaces, que como ya lo ha ratificado esta noche en esta conversación con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, la brecha a favor del candidato, el dirigente bolivariano, presidente de la República, Nicolás Maduro, con respecto a su contendor, el candidato opositor Enrique Capriles, es de 20% y en su opinión... Chávez nos deja eso, en cierta forma, una fuerza nueva para pararnos frente a los imperialismos.